El caso de Sherlock Holmes y el susurro en la niebla. Capítulo 1. Un visitante en la niebla. Londres yacía bajo un denso manto de niebla. Una penumbra opresiva se cernía sobre Baker Street como el peso de un misterio sin resolver. Era el de noche que desalienta el ánimo y amortigua los sonidos, donde las farolas proyectaban solo a los tenues en la niebla arremolinada. Había pasado el día atendiendo pacientes y regresado al 221 Bytes de Baker Street con la esperanza de pasar una tarde tranquila con Holmes. Sin embargo, como solía ocurrir en nuestra historia compartida, el destino tenía otros planes en Holmes. Estaba sentado en su silla, con los dedos entrelazados y los ojos entornados, mientras escuchaba los tenues ruidos de la calle. Las brasas de la chimenea crepitaban suavemente, y el único otro sonido en la habitación era el rítmico golpeteo de mis dedos sobre mi diario médico. Creo, dijo Holmes por fin, sin mirarme, que pronto tendremos una visita. Levanté la vista de mi lectura. A esta hora es casi medianoche. Holmes se permitió una leve sonrisa. En efecto, Watson. Pero la desesperación y el escándalo no están sujetos a las limitaciones del tiempo. Nuestro visitante lleva 5 minutos paseándose afuera, y la vacilación en sus pasos sugiere una lucha interna en sí. Llamar a nuestra puerta o huir de nuevo en la noche. Mientras hablaba, un golpe vacilante sonó en la puerta. La sonrisa de Holmes ensanchó. Ajá, la decisión está tomada. La Ezra Hudson, siempre paciente a pesar de nuestras intrigas nocturnas, abrió la puerta y dejó entrar a un hombre alto y demacrado, envuelto en un abrigo que antes había sido fino, pero que ahora estaba húmedo por la niebla y deshilachado. Su rostro estaba delgado y demacrado, con las mejillas hundidas y los ojos que recorrían la habitación con nerviosismo, como si buscaran amenazas ocultas. Holmes señaló una silla. «Pase, señor, lo esperamos». El hombre frunció el ceño, confundido, pero obedeció, quitándose el sombrero con dedos temblorosos. «¿Me esperabas?», balbuceó. «No usted específicamente», admitió Holmes, «sino un hombre en estado de agitación, preocupado por algo demasiado siniestro para soportarlo. Solo lleva exactamente 6 minutos paseando afuera, y, a juzgar por la humedad de sus hombros, lleva mucho más tiempo caminando en la niebla. Ha venido porque teme por su vida y porque ha visto algo inexplicable». El hombre abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Por fin tragó saliva y habló. «Me llamo Reginald Blake and era oficinista de Ferguson en Gray, bufetes de abogados, cerca de Chancery Lane». «Phew», repitió Holmes en Blake. Se estremeció al oír esa palabra. «Sí, verá, señor Holmes, me despidieron de mi puesto hace menos de 3 horas. Mi jefe, el señor Gray, me acusó de manipular el testamento de un cliente, una acusación que, juro por mi vida, que es falsa. Frunchi el sino. Un testamento falso. Esa es una acusación grave, señor». Blake asintió con fervor. «En efecto, doctor Watson, y una absurdidad. Además, no tuve acceso al documento en cuestión, pero cuando protesté, solo recibí silencio. Mi escritorio ya estaba vacío. Mi reputación quedó destruida en un instante». Holmes estudió al hombre con la misma intensidad que reservaba para un nuevo enigma, y sin embargo, murmuró: «No está aquí para pedirme ayuda para limpiar su nombre. Esa no es la causa de su miedo». Blake se estremeció. «No, es otra cosa». Se inclinó hacia adelante, y su voz se convirtió en un susurro. «Al salir de la oficina vagué sin rumbo por la niebla intentando ordenar mis pensamientos, pero al pasar la esquina de Chancery Lane y Bell Yard, oí algo imposible». Holmes no dijo nada y esperó. «Un susurro, señor Holmes», susurró Blake. «Un susurro en la niebla. Watson y yo intercambiamos miradas.
Un susurro. Repetí, Anne Blake. Asintió con fervor. Sí. Una voz, baja, insidiosa, que provenía de la misma niebla, pronunció mi nombre. Anne. Llamó. A la expresión de Holmes permaneció indescifrable, aunque reconocí el interés que brillaba en sus penetrantes ojos grises. ¿Y vio a alguien? Blake tragó saliva. No, eso es lo terrible. No había nadie. El silencio se apoderó de la habitación, como un pesado sudario. Holmes observó a Blake con una mirada calculadora. Dígame, señor Blake, dijo la voz algo más. Blake dudó, y luego susurró. Sí, Anne decía. Tomaste lo que era mío. Ahora tomaré lo que es tuyo. Un escalofrío me recorrió ante la inquietante declaración. Holmes, sin embargo, se limitó a apretar los dedos, sumido en sus pensamientos. ¿Curioso?, murmuró. Muy curioso. En la voz de Blake tembló. Señor Holmes, no tengo ni idea de quién o qué pudo haber dicho esas palabras, pero de algo estoy seguro. Me están siguiendo, incluso ahora. Siento como si me estuvieran vigilando. Holmes se levantó de repente y se acercó a la ventana. La niebla espesa opaca el cristal, oscureciendo la calle. Contempló la oscuridad un buen rato y luego se volvió hacia Blake. Hizo bien en venir, señor Blake, dijo. Creo que se ha topado con un misterio mucho mayor que una simple falsificación. Los labios de Blake se entreabrieron con consternación. Entonces, ¿me crees? Los ojos de Holmes brillaron. Mi querido amigo, creo que lo que oyó en la niebla fue muy real. Anne Blake se recostó en su silla, con una mezcla de alivio y temor persistente en el rostro. Entonces, ¿me ayudarás? Holmes asintió, con una pequeña sonrisa de satisfacción formándose. Lo haré, pero primero, Watson y yo debemos realizar un experimento. Arqué una ceja. ¿Un experimento? Holmes se dirigió al perchero y recogió su capa y su sombrero. Sí, Watson. Vamos a dar un paseo. Anne Blake se estremeció. En la niebla, la sonrisa de Holmes se ensanchó exactamente. Y con esto, entramos en la penumbra arremolinada, donde nos esperaba el susurro en la niebla. Capítulo 2. Una sombra. En Chancery Lane la niebla se había espesado hasta convertirse en un muro casi impenetrable, cuando Holmes, Blake y yo nos adentramos en la noche. Las farolas de gas que bordeaban Baker Street parpadeaban, su débil resplandor absorbido por la niebla arremolinada. El aire era húmedo y traía el acre olor a humo de carbón, mezclado con el lejano traqueteo de las ruedas de los carruajes sobre los adoquines mojados. Anne Blake caminaba un poco por delante de nosotros, con el cuello subido y las manos metidas en los bolsillos del abrigo. De vez en cuando, miraba por encima del hombro, con la mirada nerviosamente fija en las sombras. Holmes caminaba con paso decidido, con la mirada penetrante clavada en la oscuridad, como si pudiera obligar a la niebla a disiparse ante él. Debo decir, Holmes, murmuré, ajustándome el abrigo, que esta excursión es de lo más inquietante. No culpo al señor Blake por sus nervios. Holmes soltó una risita. Vamos, Watson. Lo desconocido siempre conlleva cierto temor, pero quédese tranquilo. Siempre hay una explicación, por siniestra que parezca. Anne Blake exhaló temblorosamente. Tiene más confianza que yo, señor Holmes. Su voz era baja. Le digo que lo presiento. Algo me observa. Holmes se detuvo bruscamente, levantando una mano. Estábamos en medio de Chancery Lane, la calle desierta salvo por la silueta lejana de un policía haciendo su ronda. El aire parecía contener la respiración. Anne Holmes se giró bruscamente. Watson, ¿ha oído eso? A goose, el oído, pero no capt. Nada más allá de los habituales sonidos apagados de la ciudad. ¿Oír qué? Blake dejó escapar un sonido ahogado. ¡Ahí! Se giró, señalando hacia la niebla. Holmes se movió con rapidez, siguiendo la mirada de Blake en un callejón estrecho, medio obstruido por la niebla.
se abría entre dos edificios. Un destello de movimiento, una silueta apenas perceptible en la penumbra, se desvaneció en el pasillo. Anne Holmes se adelantó de un salto. «Manténganse cerca». Los dos en Blake dudó. «¿Es prudente?» Holmes no respondió. Siguió adelante. «Willow, sigamos». Con pasos casi silenciosos contra el empedrado mojado. El callejón era estrecho y sinuoso, flanqueado por las entradas traseras de despachos de abogados y pensiones. Apenas un rayo de luz llegaba hasta allí, y las sombras parecían extenderse de forma anormal. Luego, justo delante, un susurro bajo, gutural, como una voz áspera que viene del más allá. Blake se tambaleó hacia atrás, apretándose contra la pared de ladrillos. «¡Dios mío!», jadeó. «Eso es la voz». Holmes permaneció completamente quieto, con el cuerpo tenso por la concentración. «¿Quién está ahí?», gritó con voz fría y controlada en silencio. Entonces, de repente, un susurro, deslizándose a través de la oscuridad. «Tomaste lo que era mío, ahora yo tomaré lo que es tuyo». A la respiración de Blake se entrecortó. «Son las mismas palabras», dijo con voz entrecortada. «Exactamente las mismas». Anne Holmes ladeó la cabeza, escuchando. El susurro parecía emanar de todo a nuestro alrededor. Moviéndose con la niebla, dio un paso adelante, luego otro, y entonces, justo cuando se acercaba a la entrada del callejón, una sombra se desprendió de la oscuridad. Una figura con abrigo largo y sombrero, apenas un contorno, permanecía inmóvil. No se veía ningún rostro bajo el ala. Holmes dio otro paso. «¿Quién es usted?». Ninguna respuesta. Luego, con una velocidad antinatural, la figura giró y se fundió. «Can la niebla». Holmes salió corriendo tras él. Dudé solo un instante antes de seguirlo, arrastrando a un Blake casi paralizado. Atravesamos el callejón a toda velocidad, saliendo a Bell Yard. Pero para cuando llegamos a la calle, la figura se había desvanecido, como si la noche misma se los hubiera tragado. Anne Holmes maldijo en voz baja. «Watson, ¿qué opinas de esto?». Todavía estaba recuperando el aliento. Debió ser un hombre. Holmes. Quizás algún sinvergüenza intentando asustar a Blake. La expresión de Holmes era indescifrable. «Quizás», murmuró. «Oh, quizzes». Algo más. Blake seguía temblando. «Lo viste, ¿verdad? No fue solo mi imaginación». Holmes asintió lentamente. «No era un simple fantasma. Señor Blake, alguien está detrás de esto, y tenga la seguridad de que descubriremos quién es». Quiero bruscamente sobre sus talones. «Vamos, caballeros. Debemos volver a Baker Street. El juego ha comenzado». Capítulo 3. El cliente y el testamento faltante. Cuando llegamos a Baker Street, el rostro de Blake estaba pálido, y sus manos temblaban visiblemente. Se sentó pesadamente en la silla que Holmes le ofreció, apretándose las sienes con las yemas de los dedos. «Lo viste, ¿verdad?», murmuró, casi para sí mismo. La sombra en la voz. «Es real». Holmes se sentó frente a él, juntando los dedos bajo la barbilla, su mirada penetrante, brillando a la luz de la lámpara. Estudiaba cada tic nervioso de Blake. «Lo que vi, señor Blake», dijo Holmes con calma, «fue una figura que deseaba pasar desapercibida. Lo que oí fue una voz que buscaba infundir miedo. Y lo que deduzco de ambas cosas es que se trata de un individuo de considerable astucia». Blake exhaló bruscamente. «Entonces, no estoy enojado». Anne Holmes hizo un gesto de desdén con la mano. «La locura y la manipulación suelen ir de la mano, pero su cordura no está en duda. Su seguridad, sin embargo, sí podría estarlo». Watson, que estaba preparando un brandy para Blake, se lo pasó. «Bebe, hombre», le animó. «Has tenido una noche horrible». Blake dio un largo trago, recuperando algo de color. «Nunca debí haber vuelto a Londres», murmuró. «Es el testamento». Todo cambió después del testamento. En la mirada de Holmes se agudizó.
Por fin llegamos al meollo del asunto. Blake dudó, mirando el líquido ámbar que se arremolinaba en su vaso. Es el testamento de mi tío. O mejor dicho, el testamento que desapareció. Watson y yo intercambiamos miradas. Holmes, siempre sereno, simplemente inclinó la cabeza. Explíquese. Blake dejó el vaso, tamborileando nerviosamente con los dedos contra el borde. Mi tío, Jonathan Blake, falleció el mes pasado. Era un hombre adinerado, y yo era su único pariente vivo. No tenía hijos, ni hermanos. El patrimonio familiar, una modesta fortuna, y ciertas acciones del negocio, serían míos. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. Habla con seguridad. Sí, respondió Blake. Porque yo mismo vi el testamento en C. Frotó la cara. 2 semanas antes de su fallecimiento, mi tío me citó en su casa. Me dijo que tenía la intención de modificar su testamento para garantizar que todos sus bienes pasaran a mi poder sin oposición. Incluso me enseñó el documento. Recuerdo la redacción exacta en encargó a su abogado, el señor Enoch Warrington, que lo redactara en mi presencia. Holmes murmuró, y sin embargo, ahora dice que el testamento ha desaparecido. Blake asintió con tristeza. Si a la noche que falleció mi tío, volví a casa, esperando iniciar los trámites legales habituales. Pero, cuando el abogado presentó los documentos, el testamento que había visto había desaparecido. En su lugar había una versión anterior, una que lo dejaba todo a una fundación benéfica. ¡Qué curioso!, dijo Holmes, en voz baja. ¿Y el señor Warrington afirmó no saber nada de este cambio? Blake apretó la mandíbula. Insiste en que nunca redactó el testamento que vi. Se hizo un momento de silencio. Holmes tamborileó ligeramente con los dedos sobre el brazo de su silla. Dígame, señor Blake, ¿dónde estaba su tío cuando falleció? En su estudio, respondió Blake. Las puertas estaban cerradas. El médico dijo que fue un paro cardíaco repentino en Holmes. Miró a Watson, quien asintió con gravedad. Una muerte conveniente, reflexionó Holmes. ¿No hay sospechas de crimen? Blake negó con la cabeza a ninguno. Holmes exhaló por la nariz. No se trata de simples papeles perdidos. Señor Blake, en sí, lo que dice es cierto. Debemos asumir que el testamento fue retirado y reemplazado deliberadamente. Y si es así, debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia? Blake frunció el ceño. El fideicomiso, supongo. Holmes esbozó una sonrisa forzada. Pero los fideicomisos no actúan por sí solos. Siempre hay una mano detrás. Blake se incorporó. ¿Crees que alguien hizo esto intencionalmente? Holmes volvió a juntar los dedos. Creo, dijo, que la muerte de su tío, su testamento desaparecido y su acosador invisible son hilos de un mismo tapiz. Watson, siempre práctico, se cruzó de brazos. Entonces la verdadera pregunta es, ¿por dónde empezamos? Holmes se levantó bruscamente. Con el abogado, claro. Capítulo 4. El abogado silencioso a la mañana siguiente. Holmes, Watson y Blake se dirigieron a las oficinas de Enoch Warrington, el abogado en cuestión. El bufete, Warrington y Blackwood se encontraba en un rincón oscuro de Lincoln's Inn Fields, donde los edificios se alzaban imponentes, proyectando sombras alargadas sobre las calles adoquinadas. Era una mañana de densa niebla, de esas que se pegan al abrigo y envuelven incluso las farolas en una neblina fantasmal. Blake, aunque todavía visiblemente afectado por el encuentro de la noche anterior, se comportaba con aire resuelto. Al señor Warrington no le gustará que lo interroguen, murmuró al llegar a la puerta. Es un hombre rígido, muy preciso. No le gusta que lo contradigan. Holmes esbozó una leve sonrisa. Un hombre de precisión. Excelente. Eso significa que habrá llevado registros meticulosos. Y en los registros meticulosos, mi querido Blake, a menudo se encuentra la verdad. Watson llamó a la pesada puerta de roble. Al cabo de un momento,
Abrió un empleado con un atuendo pulcro pero desgastado, con su rostro delgado demacrado en una máscara de indiferencia profesional. «El señor Warrington no recibe visitas sin cita previa», dijo el empleado con tono seco. Holmes sacó su tarjeta y, con una leve inclinación de cabeza, depositó una media corona de plata en la palma del «Infórmele que Sherlock Holmes desea hablar sobre el testamento de Jonathan Blake». La expresión del empleado vaciló. Dudó un momento y nos hizo un gesto para que esperáramos antes de desaparecer por un pasillo tenuemente iluminado. Después de un momento, regresó. Por aquí, nos condujeron a una cámara de silencio opresivo. La oficina estaba amueblada, con el estilo recargado de una época anterior en estanterías de caoba oscura, gruesas cortinas verdes y un enorme escritorio tras el cual se sentaba Enoch Warrington. El abogado era un hombre de unos 50 y tantos años, delgado y de rasgos afilados, con ojos pequeños y calculadores. Nos observaba por encima de las gafas, con los dedos entrelazados mientras esperaba nuestra palabra. «¿Es usted el señor Warrington?», preguntó Holmes, tomando asiento sin invitación. «Sí», respondió el abogado. Su voz era cortante y fría. «Usted es Sherlock Holmes, un nombre que conozco, aunque solo sea por los periódicos. ¿Qué le trae por mi oficina, por favor?» Blake dio un paso al frente. «Sabes perfectamente por qué estamos aquí, Warrington. El testamento de mi tío. ¿Dónde está el que vi?» Warrington se ajustó las gafas con deliberada lentitud. «Ya le he explicado este asunto, señor Blake. No hubo tal testamento». Holmes se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. «Vamos, señor Warrington», dijo con suavidad. «Sin duda, un hombre de su profesión comprende que todos los documentos dejan rastro. Borradores, copias, notas. Insist, N.Q. Jonathan. Blake legó su patrimonio a una organización benéfica, pero el señor Blake jura por su honor que vio un testamento revisado en el que él era el único beneficiario». A los labios de Warrington se tensaron. «Y sin embargo, señor Holmes, no existe tal documento». La mirada de Holmes se agudizó. «¡Qué afirmación tan atrevida! Pero dígame, señor, ¿existió alguna vez un borrador de un Nuevo Testamento?» Destello pasó por el rostro de Warrington, vacilación, incomodidad, pero desapareció en un instante. «Llevo un registro minucioso de todos los documentos que llegan a mi escritorio, señor Holmes. No hay constancia de tal testamento». Holmes dejó que el silencio se extendiera entre ellos. Fue una pausa larga y expectante. Warrington se removió en su silla. «No ha respondido a mi pregunta», dijo finalmente Holmes, con una voz tan ligera como el aire. A Warrington le temblaron los dedos. Hubo una discusión. Admitió a regañadientes. Su tío, el señor Blake, sí consideró modificar su testamento, pero nunca firmó tal documento. Blake exhaló bruscamente. «¡Mentira! ¡Me lo enseñó!». Warrington apenas lo miró. «Con todo respeto, joven, el dolor distorsiona la memoria». Holmes tarareó pensativo. «Entonces, afirma que no hubo testamento firmado en correcto». Holmes metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña libreta. «Entonces, señor, me gustaría aclararme algo. Me tomé la libertad de revisar el registro de su empresa antes de nuestra llegada, y me di cuenta de que el día antes del fallecimiento del señor Jonathan Blake, recibió la visita de un caballero llamado Hugh Morton Warrington». Se quedó en silencio. Holmes sonrió. «Un nombre que si te dice algo». El abogado se recuperó rápidamente. «Hugh Morton es socio mío. Estaba llevando un asunto no relacionado». Los dedos de Holmes tamborileaban en el brazo de su silla. «¿Qué asunto exactamente?» «Eso es confidencial». Holmes ladeó la cabeza. «Por supuesto». Igual que era confidencial cuando vieron al señor Morton salir de su oficina esa misma noche con un documento enrollado bajo el brazo. Blake se puso rígido. «¿Quieres decir?» Holmes se levantó bruscamente, ajustándose el abrigo. «Quiero decir, señor Blake,
que ya hemos pasado bastante tiempo aquí. Se volvió hacia Warrington, cuya expresión se había vuelto visiblemente inquieta. Le agradezco su franqueza, señor. Ha sido muy esclarecedora. Warrington apretó la mandíbula. No te he dicho nada. Holmes esbozó una sonrisa mordaz. Oh, al contrario, me lo has contado todo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Watson y Blake lo siguieron a toda prisa, dejando al abogado rígido en su silla, con las manos apretadas sobre el escritorio. En el momento en que volvimos al frío de las calles de Londres, Blake se volvió hacia Holmes con exasperación. ¿Qué demonios fue eso? Negó rotundamente la existencia del testamento. Holmes avanzó con paso rápido, precisamente. Watson frunció el ceño, pero parecías bastante satisfecho con su respuesta. Holmes soltó una breve carcajada. Warrington es un hombre cuidadoso, Watson. No le gusta mentir abiertamente, pero es experto en omisiones. Podría haber negado fácilmente que Jonathan Blake tuviera la intención de cambiar su testamento, pero no lo hizo. Confirmó que hubo una discusión. Eso es más valioso que si lo hubiera negado todo rotundamente en Blake. Apretó los puños. ¿Y ahora qué? Holmes sonrió. Ahora, querido amigo, encontramos a Hugh Morton. Capítulo 5. El hombre en el callejonal. Salir del despacho del abogado. La niebla se había espesado considerablemente, extendiéndose por las calles como una marea inquietante. Las farolas de gas apenas perforaban la penumbra el bullicio habitual de Londres parecía atenuado, amortiguado por la niebla opresiva. Holmes, siempre sereno, avanzaba con paso decidido, con el abrigo ondeando ligeramente a cada paso. Watson. Señor Blake, dijo sin volverse, hemos establecido que Warrington ocultaba la verdad. Eso está claro. Pero lo que más me preocupa es por qué Blake, todavía furioso por la conversación, negó con la cabeza. No es obvio. Quiere destruir el testamento, quizá para obtener algún beneficio económico. Quizás, murmuró Holmes, pero considere esto. ¿Por qué un hombre tan preciso como Warrington consideraría la idea de un testamento alterado? Pero ¿permitiría que el documento original desapareciera sin dejar rastro? Se habría asegurado de que se justificara el original, o al menos habría generado una disputa legal legítima. Watson frunció el ceño. ¿Quieres decir que él no es el cerebro? Exactamente, dijo Holmes con una sonrisa. Fue cómplice, pero sospecho que no es el autor intelectual de este asunto. Lo que nos lleva a nuestro siguiente paso: encontrar a Hugh Morton. Blake exhaló bruscamente. ¿Y por dónde propones que empecemos? Londres es un lugar enorme, y si ese tal Morton de verdad quisiera desaparecer, podría estar en cualquier parte. Holmes sacó un trozo de papel de su abrigo. En ninguna parte. Esta mañana, antes de nuestra visita a Warrington, le envié una pequeña consulta a un viejo informante mío, un hombre con actividades poco legales, pero de una fiabilidad intachable. Acaba de enviar un mensaje. Hugh Morton fue visto cerca del mercado de Farringdon anoche. Blake parpadeó. ¿Farringdon? ¿Pero qué estaría haciendo allí? La sonrisa de Holmes fue débil. Eso es lo que debemos descubrir. El mercado de Farringdon era un mundo diferente por la noche. De día, se llenaba con las llamadas de los comerciantes y el penetrante aroma de productos frescos, pero al caer la noche, se transformaba en algo completamente distinto. La niebla se arremolinaba entre los puestos vacíos Dandles and Ira. Algunos trabajadores nocturnos se movían en silencio, con los abrigos bien abrigados para protegerse del frío. Holmes nos condujo a un callejón estrecho junto a una carnicería, deteniéndose cerca de un montón de cajas desechadas. Examinó el suelo húmedo con atención y nos indicó con un gesto que lo siguiéramos. Alguien estuvo aquí un buen rato, murmuró. Las huellas son profundas. Y mire, Watson, su perspicaz ojo médico. Por favor, hazme
Agaché. La web de una bota estaba ligeramente manchada, como si el usuario hubiera arrastrado un pie. Coche. Reflexioné en voz alta. Es posible, respondió Holmes. O una lesión reciente en Blake se estaba impacientando. Holmes, ¿qué buscamos? Holmes se enderezó y se giró hacia una puerta tenuemente iluminada justo delante. Hombre cojo, escondido en este mismo callejón. A Blake se le cortó la respiración. ¿No querrás decir? Holmes avanzó a grandes pasos y llamó a la puerta 3 veces. Hubo una larga pausa. Entonces la puerta se abrió ligeramente con un crujido, revelando el rostro en sombras de Hugh Morton. Morton era un hombre fibroso, de mejillas hundidas y mirada penetrante. Llevaba el abrigo arrugado, el cabello despeinado y una inconfundible venda en la pierna derecha. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, mirándonos nerviosamente. ¿Qué quieren? Holmes avanzó con suavidad. Señor Morton, creo que ya sabe quién soy. ¿Podemos pasar? Morton dudó, pero luego miró a Blake, y algo se dibujó en su expresión. ¿Culpa? ¿Miedo? En cualquier caso, se hizo a un lado. La habitación era estrecha y estaba tenuemente iluminada por una sola linterna. Un escritorio estaba contra la pared del fondo, cubierto de papeles, y una pequeña cuna yacía deshecha en un rincón. El aire estaba impregnado de un olor a ropa sin lavar y tabaco viejo. Holmes no perdió tiempo. Señor Morton, estamos aquí por el testamento de Jonathan Blake Morton. Se tensó. No sé a qué te refieres. Holmes suspiró. Las mentiras, señor Morton, son como notas de violín mal tocadas, inofensivas para el oído entrenado. Dejémoslas de lado. Lo vieron salir de la oficina de Warrington la noche antes de la muerte de Jonathan Blake con un documento enrollado. Sé que era el testamento. Apretó los puños. Yo nunca. Holmes se acercó un paso más. Su voz, aunque serena, tenía un tono acerado. Señor Morton está herido. Se esconde en un callejón del mercado en lugar de en su propia residencia. Tiene motivos para temer por su vida, lo que me indica que hay alguien más involucrado. Los ojos de Morton se dirigieron hacia la puerta como si estuviera pensando en escapar. Holmes arqueó una ceja. Yo que tú no lo harían por un instante. Morton se quedó paralizado. Luego, con una respiración larga y temblorosa, se desplomó en el catre, cubriéndose la cara con las manos. No lo entiendes, murmuró. No tuve elección. Blake dio un paso adelante. ¿Qué hiciste? Los dedos de Morton se apretaron. Yo tomé el testamento. Warrington me dijo que lo destruyera, pero no pude. Lo escondí. La expresión de Holmes permaneció inalterada. ¿Miedo de quién? Morton tragó saliva con dificultad. Un hombre vino a verme esa noche, después de que salí de la oficina de Warrington. Dijo que sabía del testamento. Dijo que si no lo entregaba acabaría como Jonathan Blake. A Blake se le cortó la respiración. ¿Quieres decir? Holmes asintió con gravedad. Asesinato. La voz de Morton se convirtió en un susurro. Tenía un cuchillo. Me defendí, pero me cortó la pierna. Logré escapar, pero sigue buscándome. Holmes intercambió una mirada con Watson. ¿Qué aspecto tenía este hombre? Morton dudó. Nunca vi su rostro con claridad. Lavaba capa oscura, pero su voz nunca la olvidaré. Era baja, deliberada, y dijo. Los ojos de Morton brillaron de miedo. Dijo que no era el único que necesitaba ser silenciado. Un escalofrío se apoderó de la habitación a la voz de Holmes. Era apenas un susurro. Entonces debemos actuar con rapidez. Capítulo 6. La trampa está preparada. La luz de gas titilaba sobre Baker Street, mientras Holmes permanecía inmóvil en su sillón, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Los sucesos de la noche habían cambiado drásticamente el curso de nuestro caso. Hugh Morton
El informante maltrecho y aterrorizado ahora descansaba a salvo bajo el cuidado de la señora Hudson, mientras que un misterioso perseguidor se había hecho presente en las calles neblinosas de Londres. El inspector Blake caminaba inquieto por nuestra sala, con el rostro sumido en la contemplación. Ese hombre nos seguía. Eso está claro, dijo. Pero ¿por qué nos dejó verlo? ¿Por qué no atacamos? Holmes permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto invisible más allá de la chimenea. Porque quería que lo supiéramos, murmuró. Necesitaba que fuéramos conscientes de su presencia, pero no de su identidad. Me removí en el asiento. Entonces, ¿esto es una advertencia? ¿O un desafío? Corrigió Holmes. Su voz era tranquila, pero pude percibir un trasfondo de excitación, y creo que seríamos muy descorteses si no respondiéramos de la misma manera. Anne Blake frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, Holmes? Dirigió su mirada penetrante al inspector. Lo que significa que ya hemos estado a la defensiva demasiado tiempo. Es hora de forzar la mano de nuestro adversario invisible. Anne Blake exhaló. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos? Una sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Holmes, atrayéndolo a la luz pública. El plan de Holmes, como siempre, era engañosamente simple. Si nuestro perseguidor nos observaba, esperaría que actuáramos de cierta manera, que continuáramos nuestra investigación con cautela y nos refugiáramos en la seguridad de Baker Street. En cambio, haríamos lo contrario por la mañana. Holmes había dispuesto que circulara discretamente un mensaje a través de nuestros informantes habituales anónimo que sugería que se había logrado un avance crítico en el caso y que el inspector Blake debía recibir una pieza crucial de evidencia. En un lugar predeterminado, dejamos claro que Blake estará solo, en posesión de un objeto que podría desentrañar todo el misterio, explicó Holmes al exponer el plan. Es una tentación demasiado grande para resistirla. Blake se cruzó de brazos. ¿Y si tu hombre no muerde el anzuelo? Los ojos de Holmes brillaron. Entonces solo le habremos dado algo de qué preocuparse. No me sentía del todo cómodo con el plan, pero conocía a Holmes lo suficiente como para entender que una vez que tomaba una decisión, no tenía mucho sentido discutir. Ni así. Esa noche nos encontramos en el corazón de Limehouse, donde Blake, actuando como cebo, estaba solo bajo el tenue resplandor de una lámpara de gas, con un pequeño estuche de cuero debajo del brazo. Holmes y yo permanecimos ocultos en las sombras de un callejón adyacente, observando en silencio. Las calles estaban extrañamente silenciosas. Luego, movimiento. Una figura emergió de la niebla, moviéndose con soltura. Era alto, vestía un abrigo largo y un sombrero calado hasta la cara. Sus pasos eran pausados y mesurados. Al acercarse a Blake, Holmes se tensó a mi lado. Paciencia, murmuró. El hombre se detuvo a pocos metros del inspector. «¿Tienes algo que me pertenece?», dijo en voz baja y áspera. Blake apretó el maletín con más fuerza. «¿Lo hago?», preguntó con frialdad. El desconocido se acercó. «Te sugiero que me lo entregues». Blake sonrió con suficiencia. «¿O qué?». Por un momento hubo silencio. Entonces, el hombre se movió en el ataque. Fue rápido. El desconocido se abalanzó sobre el maletín. Pero Blake estaba listo. Se giró, esquivando las manos que lo agarraban, pero su oponente fue más rápido de lo esperado. Holmes salió disparado de nuestro escondite, hundiendo la mano en su abrigo. Lo seguí sin dudarlo, con el revólver ya desenfundado, ordenó Holmes bruscamente. El desconocido se quedó paralizado, su cabeza giró bruscamente hacia nosotros, y en la penumbra capté el brillo de algo metálico en su mano. Un cuchillo. Blake aprovechó la vacilación y le clavó el hombro en el pecho. La fuerza los hizo caer al suelo, pero el desconocido se recuperó primero. Se puso de pie de un salto, con su arma brillando a la luz de gas en Holmes. Se movió con precisión experta
interceptándolo antes de que pudiera escapar. Eso sería una gran imprudencia, dijo con frialdad. El extraño vaciló y su respiración se entrecortaba luego. Con un repentino aumento de velocidad, se dio la vuelta y huyó hacia la niebla. Blake maldijo. ¡A por él! Lo perseguimos. Nuestros pasos, resonando por las calles vacías en la niebla, nos impedía ver. Pero Holmes no vaciló, recorriendo los sinuosos callejones, como si hubiera memorizado cada camino. A la persecución nos llevó a un estrecho pasaje entre dos edificios derruidos. El desconocido dobló una esquina y luego desapareció. Blake se detuvo de golpe, donde Holmes lo silenció con un gesto. Se giró, escudriñando la oscuridad con los ojos entornados. En un momento después, se arrodilló, rozando con los dedos el suelo húmedo. «Estuvo aquí», murmuró, y luego desapareció. Frenchy el sino. Un pasadizo oculto. Holmes exhaló. Exactamente. Se enderezó. «Somos cercanos, caballeros, más cercanos que nunca». Blake frunció el ceño. «Y aún así, se escapó». Holmes sonrió con suficiencia. «Por ahora, pero nos ha dado justo lo que necesitábamos». Arqué una ceja. «¿Y eso qué es?». Holmes se giró, con la mirada fija. «Prueba de que no perseguimos a un fantasma, sino a un hombre que teme ser atrapado». Blake suspiró. «¿Y ahora qué?». Holmes sonrió. «Ahora le haremos creer que ha ganado». «Han de vuelta en Baker Street». Holmes estaba inusualmente silencioso. Caminaba de un lado a otro por la sala, absorto en sus pensamientos mientras Blake tomaba un brandy junto al fuego. «No me gusta esto», murmuró el inspector. «Ese hombre estaba dispuesto a matar a Holmes». Asintió distraídamente. «En efecto, lo observé atentamente». «¿Y qué planea Holmes?». Finalmente, dejó de caminar y se giró para mirarnos. «Necesitamos volver al punto donde todo esto empezó». Blake frunció el ceño. «¿Te refieres a...?» La expresión de Holmes era indescifrable. «El callejón cubierto de niebla, donde desapareció nuestro amigo. Hay algo ahí, algo oculto a simple vista». Intercambié una mirada con Blake. Había visto esa mirada en los ojos de Holmes antes. El brillo de una mente que había llegado a una conclusión, pero permanecía tentadoramente silenciosa. «Mañana», continuó Holmes, «volvemos». Exhalé. En el caso estaba llegando a su clímax, y fuera lo que fuese lo que me aguardaba en ese callejón. Tenía una cosa clara. Estábamos caminando hacia el corazón del peligro. Capítulo 7. La verdad oculta. En la niebla la mañana amaneció gris y densa de niebla. Un velo de aire húmedo se cernía sobre Londres, como un denso sudario. Las farolas de gas parpadeaban débilmente contra la niebla opresiva, proyectando sombras alargadas a lo largo de Baker Street. Holmes había pasado gran parte de la noche en profunda contemplación, con sus rasgos afilados reflejados en el resplandor parpadeante del fuego, mientras reconstruía mentalmente las piezas del rompecabezas. El inspector Blake se había marchado justo antes del amanecer, prometiendo regresar al mediodía con más hombres, por si nuestra presa se volvía peligrosa. Mientras me preparaba para el día que me esperaba, no podía quitarme de encima la persistente inquietud que se había instalado en mi pecho. Holmes, sin embargo, parecía revitalizado. Estaba sentado a la mesa del desayuno, con tostadas y té intactos ante él, y sus ojos brillaban con silenciosa expectación. «Supongo que ya has llegado a una conclusión», pregunté, removiendo mi té. Holmes exhaló lentamente. Su mirada se desvió hacia la ventana donde la niebla se arremolinaba densamente. «Una hipótesis, Watson, que, de ser correcta, desentrañará todo este asunto». Arqueé una ceja. «¿Y esa hipótesis es?» Una sonrisa curvó sus labios. «Que la respuesta nos ha estado mirando a la cara todo este tiempo». Fruncí el ceño, pero antes de que pudiera presionarlo más,
Un golpe seco en la puerta interrumpió nuestra conversación. La señora Hudson dejó pasar al inspector Blake, quien entró con paso rápido, con el abrigo aún húmedo por la niebla del exterior. ¿Y bien?, preguntó sin preámbulos en Holmes. Se puso de pie con suavidad. Regresamos a Limehouse. Las respuestas están en ese callejón, y hoy las descubriremos. Limehouse estaba inquietantemente silencioso cuando llegamos. El murmullo habitual de los estibadores, el parloteo de los comerciantes, incluso la ocasional risa distante de los clientes del pub, todo había sido absorbido por el opresivo silencio de la niebla. Blake frunció el ceño mientras miraba a su alrededor. Este lugar no me parece bien. Holmes, sin embargo, permaneció imperturbable. Es solo la anticipación de una revelación, mi querido inspector. Venga, tenemos un asunto pendiente. Nos abrimos paso por el estrecho callejón donde el extraño había desaparecido la noche anterior. Holmes se movía con determinación, su mirada penetrante escudriñando cada superficie, cada grieta, como si buscara una huella invisible. Finalmente, se detuvo, agachándose ante los adoquines húmedos. Sus dedos rozaron ligeramente el suelo. Murmuró. Me incliné hacia adelante. ¿Qué pasa? En lugar de responder, Holmes metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña navaja. Con movimientos precisos, raspó los bordes de la piedra, dejando al descubierto una leve hendidura. Bajo la suciedad, a los ojos de Blake, se abrieron de par en par. ¿Un compartimento oculto? Holmes asintió. Así es, esta piedra ha sido retirada. Recientemente, juntos, aflojaron la piedra, revelando una pequeña cavidad debajo. Dentro se encontraba un pequeño trozo de pergamino doblado, con los bordes manchados por el paso del tiempo. Holmes lo recuperó con cuidado y desdobló el delicado papel Mayan Translator. Su expresión se oscureció. ¿Qué dice? Presioné a Holmes. Me entregó la nota a ti. Están observando. La niebla esconde muchas cosas, pero no puede ocultar el pasado. La verdad está enterrada bajo los adoquines. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa? Holmes, significa que nuestro perseguidor no solo nos observa. Se volvió hacia Blake. Nos está guiando. Blake frunció el ceño. ¿A dónde nos lleva? La mirada de Holmes se desvió hacia el pasaje que tenía delante, hacia el pasado. La nota había sido dejada intencionalmente. No era una advertencia, sino una invitación. Holmes nos condujo a lo más profundo del callejón, pasando junto a hileras de edificios abandonados, con las ventanas oscuras y huecas. Entonces se detuvo ante una modesta puerta de madera. Aquí, dijo en voz baja, es donde comienza nuestro siguiente paso. Blake observó la estructura con recelo. ¿Estás seguro? Holmes sonrió con suficiencia. Así es, Chicho. Abrió la puerta, revelando un interior tenuemente iluminado. Unas densas motas de polvo flotaban en el aire, intactas, salvo por un tenue rastro de pisadas que se adentraban en el interior. Seguía Holmes y Blake, con cautela, con el revólver bien guardado en el bolsillo del abrigo. El aire era húmedo, y el olor a moho impregnaba las paredes. Las tablas del suelo crujieron bajo nuestros pasos. Entonces, de repente un sonido, un susurro de movimiento, desde el piso de arriba. Holmes se quedó paralizado y ladeó ligeramente la cabeza mientras escuchaban. Blake apretó con más fuerza su revólver. No estamos solos. Holmes asintió. Claro que no. Un lento crujido resonó por toda la casa. Luego, el inconfundible sonido de unos pasos en el rellano de arriba. Blake levantó su arma. Muéstrate silencio. Holmes exhaló. No esperemos una invitación. Sin dudarlo, subió las escaleras con movimientos rápidos, pero pausados. Blake y yo lo seguimos, con nuestras armas desenvainadas. El rellano estaba vacío. El suelo es cubierto de polvo, pero huellas recientes marcaban la superficie. Holmes avanzó,
siguiendo el rastro hasta una puerta entreabierta al final del pasillo. Anne, con una sola mirada, empujó la puerta completamente para abrirla. Dentro había una pequeña habitación iluminada con velas, y de pie, en el centro, un hombre era. Mayo R. Tenía el rostro demacrado y la ropa hecha jirones. Su mirada se posó en Holmes, luego en Blake, y luego en mí. Viniste, murmuró. Holmes sonrió. ¿Dudaste de que lo hiciera? El hombre exhaló, con los hombros ligeramente hundidos. Supongo que uno. Blake dio un paso adelante. ¿Quién eres? La mirada del hombre se detuvo en Holmes. Ya lo sabes. Holmes asintió. Sí, Anne, pero mis compañeros no han. Se volvió hacia nosotros. Caballeros, permítanme presentarles al verdadero Hugh Morton. Un silencio atónito llenó la habitación. A la expresión de Blake se ensombreció. Entonces, ¿quién era el hombre de Baker Street? La sonrisa de Holmes se desvaneció. Un impostor. El verdadero Hugh Morton. Asintió. Y uno peligroso. Además, exhalé con la mente acelerada. ¿Y quién es? La mirada de Morton era seria. Un hombre sin nombre. Un hombre que camina en la niebla, observando, esperando. Holmes lo observó atentamente. ¿Y qué quiere? Morton dudó, y luego dijo suavemente: el pasado. Blake frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Holmes sostuvo la mirada de Morton. Quiere decir que esto no es solo un caso de confusión de identidad, ni un delito menor. Su voz era tranquila pero firme. Se trata de algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Blake finalmente habló. Entonces tenemos que terminar con esto. Jan. Holmes asintió. En efecto, pero primero, su mirada se dirigió hacia la puerta. Debemos prepararnos. Seguí su mirada y sentí que se me erizaba el pelo de la nuca, porque a la tenue luz de las velas, justo más allá del umbral, una sombra se movió. Capítulo 8. En la revelación del pasado, una profunda inspiración se me heló en la garganta. Al ver cómo la sombra del rellano se movía, apenas un destello a la tenue luz de las velas, Holmes permaneció inmóvil, con la mirada fija en el umbral. El inspector Blake, con el revólver medio levantado, miró a Holmes en busca de confirmación. Un único y sutil asentimiento del detective fue suficiente. Blake se abalanzó hacia adelante, abriendo la puerta de par en par. La luz de las velas apenas llegaba al pasillo en penumbra, pero fue suficiente para captar un leve rastro de movimiento. Pasos que se alejaban rápidamente por la escalera de madera. Tras él, ladró Blake, corriendo hacia el pasillo. Holmes lo siguió, moviéndose a una velocidad asombrosa. Mientras yo me apresuraba a seguirle el paso, en la casa resonaba con el sonido de nuestra persecución. Las pesadas botas de Blake golpeando las escaleras, el paso rápido y pausado de Holmes, y mi propio esfuerzo, sin aliento. Quienquiera que fuese nuestra presa, era rápido y conocía bien el edificio. Para cuando llegamos a la planta baja, la puerta principal estaba entreabierta, y la niebla se arremolinaba en la entrada como un velo fantasmal. Blake, maldillo, está corriendo hacia la niebla. La niebla. Holmes no dudó. Por aquí salimos a la calle de golpe, envueltos al instante por la espesa niebla londinense. El frío húmedo me calaba los huesos, mientras mis ojos escudriñaban frenéticamente la tenebrosa penumbra. Las farolas de gas apenas penetraban la densa niebla. Su luz era tenue e ineficaz contra la oscuridad sofocante. Entonces, un sonido, unos pasos rápidos y apresurados sobre los adoquines que había delante. «¡Allí!», susurró Holmes, señalando hacia un callejón. Estrechó Blake, y yo lo seguimos mientras Holmes corría hacia adelante. Su silueta se desvaneció momentáneamente en la bruma gris que se arremolinaba. Podía oír la respiración desesperada e irregular de nuestro sospechoso, que huía justo delante, alto
En nombre de la ley, gritó Blake, y su voz resonó por el estrecho pasaje. La figura no se detuvo. En cambio, oí el roce de la madera, una caja o un barril que se caía al suelo, en un intento desesperado por frenarnos. Holmes, impertérrito, saltó el obstáculo con facilidad. Blake y yo tuvimos que reducir la velocidad un momento, dándole a nuestra presa unos segundos de ventaja. Al salir del callejón, nos encontramos en un pequeño patio rodeado de edificios decrépitos, con las ventanas oscuras y huecas. La figura se había detenido en el centro, envuelta en la niebla. Un destello metálico brilló en su mano. ¡Suéltalo!, gritó Blake, levantando su revólver. Por un instante reinó el silencio. Luego, una risa apagada, inquietante en la quietud de la noche en Holmes, dio un paso al frente, con voz serena pero autoritaria. Nos has llevado a una buena cacería, Monjami, pero sospecho que te has cansado de correr. ¿No es así? La avanzó hacia la tenue luz de una lámpara de gas parpadeante, revelando un rostro que no habíamos visto antes, demacrado, rasgos afelados, con ojos hundidos que brillaban con algo entre diversión y locura. Blake frunció el ceño. ¿Quién demonios eres? El hombre sonrió con suficiencia. ¿Qué importa? Se suponía que nunca verías mi cara. Holmes entrecerró los ojos. Y, sin embargo, aquí está, de pie ante nosotros en lugar de desaparecer en la niebla. Curioso. Los dedos del hombre se apretaron alrededor del cuchillo que sostenía. Cree que lo sabe todo, ¿verdad, señor Holmes? Holmes sonrió levemente. No todo, todavía no. El hombre exhaló bruscamente, y su diversión se desvaneció. Permíteme ilustrarte. El nombre del hombre, como pronto supimos, era Ambrose Keating. Había estado acechando en las sombras de este caso desde el principio, orquestando los acontecimientos sin siquiera salir a la luz. Fue él quien envió al falso Hugh Morton a Baker Street, quien colocó la nota críptica bajo los adoquines y quien se aseguró de que nuestra atención se centrara en la distracción en lugar de en la verdad. ¿Pero por qué?, pregunté. Aún recuperando el aliento, en los labios de Keating se curvaron en una sonrisa burlona. Porque nunca debiste descubrir lo que yacía enterrado en ese callejón. Holmes lo observó con atención. ¿Y qué? Exactamente. Estaba enterrado allí. Keating rió entre dientes. ¿No qué, señor Holmes? ¿En quién? Blake se puso rígido. ¿Quieres decir? Keating asintió lenta y deliberadamente. El verdadero Hugh Morton fue enterrado bajo esas mismas piedras hace más de un año. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Holmes fue el primero en hablar. Así que el hombre que vino a Baker Street, el que decía ser Morton. La sonrisa de Keating se ensanchó. Un actor, un peón. Blake maldijo. Entonces, todo ¿este caso fue una artimaña? Holmes exhaló lentamente. No, es una treta. Inspectora, es un encubrimiento. La risa de Keating fue fría. Muy bien, verá, señor Holmes, algunos secretos es mejor no revelarlos. Sentí un escalofrío en la espalda. Y aún así, tú mismo nos trajiste aquí. ¿Por qué? La expresión de Keating se ensombreció. Porque algunas cosas no pueden permanecer ocultas para siempre. Holmes lo miró con una expresión indescifrable. ¿Y qué gana exactamente con revelar esto ahora? La sonrisa de Keating. Venganza. Blake apretó con más fuerza el revólver. ¿Venganza contra quién? Keating exhaló bruscamente. Contra los hombres que enterraron la verdad junto con Hugh Morton, contra aquellos que creyeron poder escapar del pasado. Su mirada se posó en Holmes, y contra aquellos que se creen lo suficientemente inteligentes como para desenredar redes que no les pertenecen. A Holmes ladeó la cabeza. Y sin embargo, aquí estás, desarmado ante las consecuencias de tus actos. Keating rió entre dientes. ¿En serio? Entonces,
Antes de que nadie pudiera reaccionar, giró bruscamente y corrió hacia un callejón lateral. Anne Blake disparó un tiro. Demasiado tarde. Keating desapareció en la niebla durante un largo instante. Ninguno de nosotros habló. La niebla se enroscaba a nuestro alrededor, silenciosa y vigilante. Blake, maldillo. Maldita sea, Holmes. Lo teníamos en Holmes. Sin embargo, parecía tranquilo. ¿De verdad? Blake se volvió hacia él. ¿Qué quieres decir? Holmes sonrió levemente. Piénselo, inspector, ¿por qué nos dejó encontrarlo en primer lugar? Un instante de silencio. Entonces, la comprensión se dibujó en el rostro de Blake. Quería que supiéramos la verdad. Holmes asintió. En efecto, fruncí el ceño. ¿Pero por qué? ¿Qué gana con revelar todo esto ahora? La mirada de Holmes se detuvo en el callejón por donde Keating había desaparecido. Ese, Watson, es el verdadero misterio. Blake exhaló. ¿Y ahora qué? Holmes se dio la vuelta, pensativo. Ahora, esperemos. Blake frunció el ceño. ¿Por qué? Los ojos de Holmes brillaron. Para que se disipe la niebla. Y dicho esto, se alejó a grandes zancadas hacia la niebla, preguntándome si, tal vez, algunos secretos nunca estuvieron destinados a ser resueltos en capítulo final. El último movimiento, el silencio en el 221 bytes de Baker Street solo, se rompía con el crepitar ocasional del fuego. Holmes permanecía sentado en su silla, con los dedos entrelazados y la mirada perdida. Ya había visto esa expresión. Antes en su mente estaba tejiendo los últimos hilos del caso, organizándolos en un patrón que solo él podía ver en el inspector Blake. Paseaba impaciente, con evidente frustración. Maldita sea, Holmes. Tiene a Keating en nuestras manos, y aún así, lo dejaste escapar. Ahora se ha desvanecido en la niebla, y solo nos quedan acertijos. Holmes finalmente exhaló, con voz suave. Nada, inspector. Tenemos la verdad. Anne Blake se burló. Una verdad sin justicia es tan buena como una mentira. Anne Holmes sonrió levemente. ¿Y a quién, si me permite, debemos llevar ante la justicia? Blake lo fulminó con la mirada. Keating, claro. Holmes negó con la cabeza. No, inspector. Keating no es el verdadero villano de esta historia. Es simplemente el mensajero. Un hombre que ha esperado pacientemente, entre las sombras, su momento. Me incliné hacia adelante. Entonces, ¿quién es el verdadero villano? Holmes. Holmes tamborileó con los dedos y entrecerró los ojos. El hombre que ordenó la muerte de Hugh Morton. El hombre que construyó una base de mentiras con tanto cuidado que pensó que jamás sería descubierta. Un golpe en la puerta lo interrumpió. La señora Hudson entró con una pequeña nota en la mano. Para usted, señor Holmes. Un hombre la acaba de entregar y desapareció antes de que pudiera verlo bien. Holmes tomó la nota y la desdobló. Su mirada penetrante escudriñó las palabras. Sus labios se crisparon. Divertidos. ¿Qué dice? Brigand Holmes. Leyó en voz alta. Has visto la verdad, pero la verdad no te hará libre. Algunos fantasmas no descansan, señor Holmes, y algunos susurros nunca se desvanecen. Anne Blake maldijo. Maldito Keating. Se está burlando de nosotros. Holmes negó la cabeza. No, inspector. Es una advertencia a Frunchi el sino. Una advertencia. ¿De Kitty? Holmes le dio la vuelta a la nota. No, una advertencia del hombre que realmente teme lo que hemos descubierto. Anne Blake frunció el ceño. ¿Y quién será? Holmes se levantó bruscamente. Caballeros, creo que es hora de visitar a Sir Edmund Redgrave. Sir Edmund Redgrave era un hombre adinerado y de renombre, una figura respetada en la sociedad londinense, filántropo, industrial y, si Holmes estaba en lo cierto, asesino en su imponente propiedad se alzaba ante nosotros.
envuelta en la oscuridad. Un mayordomo nos condujo al estudio, donde Sir Edmund estaba sentado tras un escritorio de roble, con una copa de brandy en la mano. Su expresión era tranquila, indecipherable. Señor Holmes, lo saludó con suavidad. Inspector Blake. Dr. Watson, ¿a qué debo el placer a estas horas? Holmes no se sentó. Estamos aquí por Hugh Morton. Un destello cruzó el rostro de Sir Edmund, pero desapareció en un instante. ¿Hugh Morton? Hace tiempo que no oigo ese nombre. Holmes asintió. Sí, y me imagino que esperabas no volver a oírlo nunca más. Sir Edmund exhaló lentamente, removiendo su brandy. Habló con acertijos, señor Holmes. Le sugiero que aclare su acusación. Holmes dio un paso al frente. Muy bien. Hugh Morton poseía un secreto que amenazaba a cierto hombre poderoso. Ese hombre planeó su muerte, y cuando su cuerpo fue enterrado bajo las calles de Londres, se asumió que el pasado permanecería enterrado. Sir Edmund permaneció impasible. Y sin embargo, aquí estás, desenterrando fantasmas. Los ojos de Holmes brillaron. En efecto, verá, Sir Edmund, sé que fue usted quien ordenó la muerte. T. Morton. Blake se puso rígido. Holmes, ¿estás seguro? Holmes continuó con voz aguda. Keating fue simplemente un instrumento del destino. El verdadero crimen fue orquestado por usted, Sir Edmund. Morton tenía pruebas. Pruebas de corrupción, de tratos que lo habrían arruinado, y por eso lo silenció. Sir Edmund finalmente sostuvo la mirada de Holmes. Y si lo hiciera, murmuró. ¿Qué podría hacer al respecto? Blake se irritó. ¿Puedo arrestarte? Sir Edmund rió entre dientes. ¿De qué cargo, inspector? ¿Un cadáver retirado hace mucho tiempo? ¿Un crimen enterrado con el mismo hombre que podría haber testificado en mi contra? Se recostó. No, caballeros. No tienen nada. Holmes permaneció inmóvil, observando al hombre que tenía delante. ¿Se equivoca, Sir Edmund? Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro de Redgrave. Holmes metió la mano en su abrigo y sacó un sobre pequeño. Laudajo Sabra. El escritorio, la carta original que Hugh Morton escribió antes de morir, la que detallaba cada secreto que planeaba revelar. La carta que Keating recuperó y conservó durante todos estos años, a la mano de Sir Edmund, se movió nerviosamente hacia el Sabra. Holmes lo retiró rápidamente en Blake. Dio un paso al frente. Esto es suficiente para verte ahorcado, Redgrave. Sir Edmund apretó la mandíbula. ¿No tienes pruebas de que yo mandara matar a Morton? Holmes sonrió levemente. Entonces, quizás quiera explicar por qué la nota de Keating fue entregada desde su propia propiedad. Los ojos de Blake se abrieron de par en par. ¿Qué? Holmes se volvió hacia él. Verá, inspector. Keating no era solo un vengador, estaba jugando su propia partida, forzando la mano. Tú, Redgrave, entregó esta nota desde dentro de estas mismas paredes, asegurándose de que viniéramos directamente aquí. La expresión de Redgrave se endureció. Se levantó lentamente. Señor Holmes, dijo en voz baja, es usted un hombre impresionante. Pero ni siquiera usted puede detener lo inevitable, Holmes. Ladeó la cabeza. ¿Y qué es inevitable, si me permites? La mirada de Redgrave se desvió hacia la ventana. Una sombra se movía afuera. Holmes sonrió. Keating. Un solo disparo resonó. En la noche, el cristal se hizo añicos. Blake se abalanzó, pero Holmes simplemente suspiró. Se ha ido. Redgrave se desplomó en su silla. Su expresión era una máscara de derrota. Blake se volvió hacia Holmes. ¿Qué acaba de pasar? Holmes sacó la carta de su bolsillo. Keating se ha asegurado de que los pecados de Redgrave no queden impunes. Él mismo ha atado los cabos sueltos. Exhalé. Y ahora, Holmes puso la carta en manos de Blake. Ahora, la justicia seguirá su curso. Redgrave cerró los ojos. Sabía que el juego había terminado. Días después, mientras Holmes y yo estábamos sentados en nuestras habitaciones,
Reflexioné sobre el caso. ¿Así que Keating nos estaba tomando el pelo todo el tiempo? Reflexioné. Holmes asintió. Quería que Redgrave sufriera, pero también quería que el mundo supiera la verdad. Nos guió justo a donde necesitaba que fuéramos. Negué con la cabeza. ¿Y ahora ha desaparecido? Holmes sonrió con sorna. La niebla tiene la capacidad de engullir a hombres como Keating. Miré por la ventana la omnipresente niebla londinense. Algunos casos nunca terminan del todo, ¿verdad? Holmes tamborileó con los dedos en el reposabrazos. No, Watson, siempre quedarán algunos susurros en la niebla. Levanté mi copa. Por los misterios sin resolver en Holmes chocó su copa contra la mía, y por los fantasmas que nunca descansan. Y con eso dejamos que el silencio se instalara, sabiendo que en algún lugar, en las sombras, aún persistía un susurro.